Bien, pues seguimos con nuestro tema sobre la lectura y ahora vamos a ver en este tema los principales errores en la lectura. Cuando nosotros estamos leyendo, no todo lo que hacemos está mal. Hay situaciones que se salen de nuestro control, hay cosas que no podemos controlar. Podemos controlar el ambiente en el que estamos leyendo, la luz a la que tenemos, la hora, muchos aspectos, pero hay situaciones médicas incluso que no podemos controlar, pero que es importante que las reconozcamos para poder hacer algo y corregirlo. Muy bien, miren, pues dentro de los principales errores de lecturas, errores al momento de leer que existen, estos errores también se vuelven obstáculos para la comprensión y la perfecta el aprovechamiento de ese texto. Entonces, por ejemplo, dentro de estos errores que cometemos nosotros para leer está la adicción, que quiere decir crear sonidos vocálicos, consonánticos e incluso sílabas inexistentes a las palabras que se están leyendo, ¿ok? Es decir, cuando estamos tratando de agregar palabras y que no sabemos o cómo se pronuncian, etcétera, etcétera, ahí eso es un error. Otro error que cometemos al momento de leer es la adivinación. Es tratar de ver una palabra y con solo la primera letra tratar de deducir cuál es, ¿no? En internet hay muchísimos ejercicios así y realmente perjudican porque crean frustración cuando no es la palabra correcta, entonces pues ahí ya estás frustrándote. También la omisión. Hay personas que tratan de leer tan rápido que se van comiendo palabras y al comerte palabras, lo único que estás haciendo es no entendiendo el contexto de las mismas en el texto. Ahora sí que te va a hacer falta información, ¿ok? Estás tratando obvias información. Y también algunos errores que cometemos en nuestra velocidad lectora se llaman de la siguiente forma. Silabeo, el silabeo, que viene de la palabra sílaba, es leer sílaba por sílaba, que es algo que hacemos cuando somos pequeños. Cuando empezamos a leer, no leemos mamá, leemos pa. De hecho, en la actualidad se está tratando de eliminar este tipo de lectura o este tipo de enseñanza lectura porque dificulta también la velocidad lectora y entonces tratar de leer una palabra fragmentada nos lleva a eso. Es preferible que guardes un poquito de silencio y la proceses en tu mente y la reproduzcas. Es preferible a estar la casa del es no funciona y lo único que genera es que perdamos el hilo de lo que estamos leyendo, rompe con la fluidez. Otro error para la velocidad lectora es la lectura mecánica, es decir, de imprimir demasiada velocidad en el texto y que nos va imposibilitando aprovechar esa lectura, ¿no? Por ejemplo, ahora con el ejercicio que van a tener de velocidad lectora, no pretendo que lo lean como rápido, sino que lo van leyendo y comprendiendo también lo que quiere decir. También la vocalización o labialización, que consiste en la repetición verbal de las palabras a medida que se va leyendo. ¿Ok? También eso es un error de velocidad lectora. Otro tipo de velocidad lectora es el señalado, es decir, ir leyendo un texto y estar señalando con tu dedo. No facilitas tu velocidad lectora porque le estás haciendo el trabajo a tu cerebro, literalmente. Y eso no nos ayuda, perdón. Y la regresión, es decir, volver a leer las palabras, como no estás poniendo atención a lo que estás leyendo, te regresas y te regresas y te regresas y eso crea una distracción y no estás aprovechando tus lecturas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas para detectar una dificultad en la lectura? Bueno, los síntomas más comunes son problemas para vocalizar palabras, es decir, para colocar el sonido de la palabra. ¿Tienes una duda de cómo se pronuncia una palabra? En Google está la opción de traductor y en traductor tú puedes poner español, pones una palabra en español, le picas en el icono de audio, es como una bocinita y ahí te va a decir cómo se pronuncia. ¿Ok? También puedes preguntarle a personas de tu confianza o tú mismo en diccionarios puedes ir practicando, ¿ok? Por eso es que es importante leer. También la dificultad para reconocer palabras es un síntoma de una dificultad de lectura porque el no conocer palabras lo único que hace es que nos estemos tropezando a cada paso y no sepamos
su significado, pues nos deja la información como incompleta. Entonces, por eso es que es importante que cuando estás leyendo tengas un diccionario a la mano para poder así consultarlo. No tiene nada de malo preguntarle a alguien qué significa esa palabra. Al contrario, eso te va a ayudar en tu acervo cultural. También lentitud para leer despacito tampoco es una buena señal. Y bueno, pues los problemas para expresarse en voz alta y también para leer al interior de uno son problemas de dificultad de lectura. Debemos aprender a expresarnos en voz alta, no que no nos tiemble la voz cuando estamos leyendo en el salón, ni tampoco tener demasiada introspección al momento de leer. Hay que tener un equilibrio, ¿ok? Las causas de estas dificultades lectoras son médicas la mayoría de las veces y quisiera mencionárselas para que ustedes tengan oportunidad de distinguirlas y a lo mejor así, si están pasando por algún proceso de este tipo, puedan solucionarlo. Número 1, dislexia. Y esto supone la dificultad de reconocer letras o un sonido correspondiente. Es decir, no identificas el sonido de una letra o de una palabra y eso te genera frustración. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La gente que tiene que estarse moviendo y al no puede estar sentada leyendo, eso también es un problema y es una dificultad para leer. El trastorno del proceso auditivo, no escuchar bien una palabra, no escuchar bien, también es una traba para la lectura, hay que atenderse. Y también las dificultades visuales son un obstáculo para comenzar a leer correctamente. La pobreza en el vocabulario, problemas de memoria, el desconocimiento o falta de dominio de algunas estrategias de comprensión, la baja autoestima y la inseguridad también son problemas para leer. Muy bien, chicos, vamos al siguiente tema en el próximo video.